Bien, sean todos bienvenidos a este Facebook Live que hemos denominado Recibos por Honorarios Profesionales. El día de hoy nos acompaña Andrea Vindel, quien tiene amplia experiencia en el Departamento de Asistencia al Obligado Tributario. Andrea nos va a colaborar con la nueva oficina virtual, la cual pues el día de hoy nos dará unas breves recomendaciones para todas esas personas que están por ingresos por honorarios profesionales. Muchas gracias, Harold. Bienvenidos nuevamente todos, ¿verdad? A este Facebook Live, el cual pues nosotros esperamos sea de mucho provecho para todos ustedes. Iniciando, pues vamos a dar algunas recomendaciones, como lo menciona el licenciado Harold. En esta ocasión, pues es necesario que usted como persona natural, si usted tiene ingresos por honorarios profesionales, tiene primero que tener actualizado, ¿verdad?, su registro tributario nacional y contar con su contraseña tributaria, ¿verdad? En el caso de que usted no cuente con su contraseña tributaria, es necesario que usted la restablezca a través de la oficina virtual. Usted puede o bien ingresar desde la oficina virtual, valga la redundancia, ¿verdad?, o puede abocarse a nuestras oficinas en cualquiera de las oficinas a nivel nacional, ¿verdad? En ese sentido, para que usted pueda primero contar, como lo he mencionado, con su contraseña tributaria y pueda acceder a lo que es esta oficina virtual, ya que actualmente, como ustedes saben, ya estamos próximos al vencimiento de la declaración de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Y para que usted pueda presentarla, es necesario que ingrese a través de la oficina virtual, ya que el único medio por el que usted puede presentar esta declaración es a través de la oficina virtual, ¿verdad? Entonces, una vez usted cuente con su contraseña tributaria, usted va a poder cumplir de una forma más fácil, ¿verdad?, con la presentación de su declaración. Muy bien, vamos a comenzar a definir, ya que estamos en este Facebook Live, quiénes son los profesionales independientes. Vamos a ver qué nos dice la ley. Vamos a hablar un poco en la temática que vamos a utilizar o la metodología que vamos a utilizar el día de hoy. Vamos a hablar algunos aspectos importantes de la base jurídica. Ya Andrea pues nos dio una introducción para estas personas que hoy sí o sí tienen que presentar su declaración mediante la oficina. Se acabó el formato preimpreso. Muy bien, entonces vamos a dar algunas recomendaciones que establece la ley para estos honorarios profesionales y luego vamos a empezar a leer sus consultas. Eso sí, les quiero recalcar que solamente vamos a leer las consultas que son referentes al tema de hoy, que son honorarios profesionales. Pues bien, ¿quiénes son estos profesionales independientes? ¿O cómo establece la ley que los vamos a reconocer? Primero tenemos tres aspectos para reconocer a un profesional independiente. Vamos a ver que este es una persona natural que realiza trabajos o brinda servicios en el ejercicio liberal de una profesión. No hay relación de dependencia económica entre las partes y este último fija libremente su remuneración. Entonces, un profesional independiente tiene tres características. Número uno, es un profesional liberal, es decir, que puede tener hasta 20, 40, 60 personas que lo contraten en un mes o en un año. La otra es que no hay relación de dependencia entre las partes, es decir, no existe la subordinación. Esta persona, este profesional independiente, no tiene un horario, no entra a las 8 y se va a las 4 de la tarde en una oficina, no tiene un jefe inmediato, no tiene un código de vestimenta que tiene una empresa, ¿sí? Él anda presentable, pero no tiene esta relación de dependencia entre las partes, es decir, no existe la subordinación. Si él se enferma, pues no es que le va a presentar esta constancia a su patrono, porque él tiene muchos patronos, como lo decía el primer concepto. Y número 3, fija libremente su retribución, es decir, él es quien establece cuánto va a cobrar. Entonces, cuando usted cumple
estas tres características, pues cumple este criterio de un profesional independiente o honorarios profesionales. También muy importante, ya que pues corresponde presentar renta, pues vamos a presentar todos esos ingresos que voy obteniendo yo por medio de esta profesión a la que yo me dedico, arte o oficio o explotación de un taller. También es muy importante saber qué gastos no son deducibles de renta. El artículo 12 de la Ley de Impuestos sobre Renta ya me establece cuáles son estos, pero porque estamos hablando hoy de honorarios profesionales, pues vamos a establecer los que van ligados a esta actividad económica, y es las inversiones no son deducibles de renta y los gastos personales del contribuyente o de sus familiares. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Siempre hay una pregunta muy frecuente, Andrea, y es, por ejemplo, que dicen personas que si tienen un vehículo, ¿qué porcentaje de la gasolina va para llevarlo como gasto deducible de honorarios profesionales y cuál no? La ley lo que dice es que los gastos personales del contribuyente o de sus familiares o dependientes no son deducibles, y el artículo 13 de la Ley de Renta dice que todos aquellos gastos necesarios en el ejercicio de una profesión lo son. No es que hay un porcentaje, no hay un porcentaje que pueda decir yo un 50 va, no, sino que los gastos personales y de mi familia no son deducibles, pero los necesarios para el ejercicio de mi profesión sí lo son. Entonces, si usted tiene una persona que le ayuda a prorratear estos gastos, sería muy importante. Para esto, pues, puede ser un perito mercantil. Y muy importante, una persona por honorarios profesionales no está obligado a, pues, que se le presente una declaración con un perito mercantil, pero tampoco le prohíbe la ley. Así es, sí. ¿Sí? Pues entonces podemos tener personas que son honorarios profesionales y tengan un perito mercantil que le lleve esta contabilidad. Ahora vamos a hablar, ya que los tocamos, cuáles son los gastos deducibles para un honorario profesional. Entonces nos vamos a fijar en el artículo 13. De manera automática, al momento de llenar mi declaración, tengo que incluir mi edad. Exactamente, sí. Automáticamente, pues, me va a dar, dependiendo de esto, si son 40,000. Si son, en ese caso, ¿verdad? Sí. Como mencionaba Harold, ¿verdad? Va a ser de forma automática la deducción de lo que conocemos como gastos médicos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, si usted es una persona que su edad está entre 60 a 65 años, se le reconoce por gastos médicos un valor de 70,000 lempiras, ¿verdad? Esto ya en base a lo que ya establece la Ley de Equidad de Protección al Adulto Mayor, ¿verdad? Que nos adiciona 30,000 lempiras por gastos médicos a las personas que se encuentren entre la edad, recuerde, de 60 a 65 años. También nos menciona, ¿verdad? En este caso tenemos para las personas que son mayores de 65 años, en ese sentido, Secretaría de Desarrollo Económico, a través de la Dirección General de Bien, pedimos disculpas porque tenemos un audio aquí en el Centro Cívico. Y al personal que labora en el Centro Cívico Gubernamental, que el día de... Bien, disculpas, estamos en vivo, estas cosas pues se dan. Así es, sí. Bueno, nuevamente pues disculpas. Entonces, continuando como les mencionaba, si usted es una persona que es mayor de 65 años, usted tiene como gastos médicos, la ley le reconoce lo que son 110,000 lempiras, ¿verdad? Esto porque hubo lo que es una reforma, Harold, en lo que es el decreto 59/2020, ¿verdad? Que adicional a esto, las personas que son mayores de 65 años también tienen lo que es una exención de una renta bruta de hasta 350,000 lempiras, ¿verdad? Correcto. Para que también lo tomemos en cuenta. Y usted se preguntará,
¿cómo yo voy a obtener? Necesito ir al SAR para yo poder tener este beneficio de los 70,000 o de los 110,000 si yo ya tengo la edad que corresponde. En ese sentido es como mencionaba Harold, es de forma automática. Si usted cuando vino a la administración tributaria se le entregó su registro tributario, desde ese momento se ingresó su fecha de nacimiento y según su fecha de nacimiento ya la declaración viene automatizada, ¿verdad? Para darle los beneficios que le corresponden de acuerdo a su edad. ¿Qué pasa si usted dice, no, yo estoy presentando mi declaración, pero a mí me parece que solo tengo 70,000 por gastos médicos y tengo 66 años? Ajá, en ese sentido, si usted solo tiene 70,000, pero usted sabe que la ley le dice que usted, si es mayor de 65 años, va a tener por gastos médicos 110,000, ¿verdad? Entonces usted va a tener que abocarse a las oficinas para poder actualizar sus datos, porque lo más probable es que su fecha de nacimiento se encuentre incorrecta, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, al actualizar sus datos, ya de forma automática va a reconocer este beneficio. Muy bien, Andrea mencionaba estos 350,000 que son ahora de manera automática por el artículo 2 del decreto 59/2020. Así es. Y antes veníamos de obtener una exoneración, pasó de exoneración a exento. Y hemos tenido quejas por parte del obligado tributario que se les aplica retenciones, aquellos que son sujetos a retenciones, sí, porque ya no tienen esta exoneración que antes emitía CEFIN. Entendemos la situación, ¿verdad? Y cuando sucede eso, porque el agente de retenciones tiene que retener, si no le presenta a usted constancia de pagos a cuenta o una exoneración, él va a tener que aplicar la retención. Pero ya hay un proceso de devolución incluso que se hace dentro de la administración tributaria a estas personas mayores de 65 años. Así es, incluso el mismo decreto, ¿verdad? Ya nos menciona que en el caso de que se le haya retenido a estas personas, pueden solicitar lo que es su devolución, siempre mediante los procedimientos administrativos ya establecidos, ¿verdad? Recordemos que la exención de este impuesto es a partir del 2020, Harold. Correcto. Por lo tanto, si usted tiene un periodo anterior, para ello tiene que tener o contar con la resolución de una exoneración, ¿verdad? Porque sabemos la diferencia entre una exoneración y una exención, ¿verdad, Harold? Cuando hablamos de una exoneración, significa que requiere un procedimiento administrativo, ¿verdad? Autorizante, y estos son brindados por lo que es la Secretaría de Finanzas. Y también tenemos lo que son exenciones, que son aquellos por ley, ¿verdad? Que es lo que hablamos de los 350,000 a partir del 2020. Muy bien, dentro de los gastos médicos, siempre hay una consulta que si, por ejemplo, alguien tiene un seguro médico, lo puedo incluir como deducible. Ya se encuentran incluidos en los hasta 40,000, hasta 70,000 o hasta 110,000. Entonces, si usted como profesional independiente tiene un seguro médico, pues estos se incluyen dentro de estos 40,000, 70,000 o 110,000 de gastos médicos. Muy importante el literal B del artículo 13, que es donde pues vamos a establecer cuáles son estos gastos deducibles para los honorarios profesionales, el cual dice así: los gastos incurridos en el ejercicio de una profesión, arte u oficio o explotación de un taller debidamente comprobados. Entonces, ¿cuáles son los gastos deducibles para un honorario profesional? Son los gastos incurridos en el ejercicio de su profesión. Entonces, si usted es un contador y alquila un local, paga energía eléctrica, agua potable, internet, todos estos gastos son deducibles siempre que estén debidamente comprobados. Comprobados, incurridos, así es, Harold, en ese sentido, ¿verdad? Entonces tenemos que también tener en cuenta que hay que nosotros como profesionales, si estamos ejerciendo una profesión, tenemos que tener claro cuáles son aquellos gastos que nosotros estamos incurriendo en el ejercicio de nuestra profesión, ¿verdad? Porque como lo mencionaba usted, gastos personales, la misma ley nos dice que no podemos o no son considerados ya deducibles, ¿verdad? Correcto. Entonces hay que tener este cuidado. Los necesarios son deducibles y los personales y los de mi familia no. Entonces
muy importante debidamente comprobados. Luego, pues voy a hacer mención del artículo 71 del reglamento del impuesto sobre la renta, el cual establece que en el caso de los ingresos de un contribuyente provengan del ejercicio de una profesión, arte u oficio, de la explotación de un taller, exclusivamente de bienes inmuebles o de cualquier otro negocio de naturaleza individual, podrá rebajar los gastos ordinarios y necesarios para producir la renta. Estos contribuyentes deberán llevar un libro de entradas y gastos y comprobar debidamente sus asientos. Si bien es cierto, como lo mencionaba anteriormente, un honorario profesional no está obligado a llevar su contabilidad con un contador colegiado, sí tiene que llevar un libro de entradas y gastos. Así lo establece el artículo 71. No tienen que ser autorizados por la alcaldía. Él lo que va a constatar en este libro de entrada pues son esos recibos de honorarios profesionales que ha entregado y los gastos incurridos en el ejercicio de su profesión, llevarlos en un libro de gastos. Comprobar debidamente sus asientos. Para esto nos ayuda mucho el régimen de facturación, porque ya establece cuáles son los comprobantes fiscales, cuáles son otros comprobantes fiscales también, ¿verdad?, que nos pueden ayudar a debidamente comprobado. Andrea. Así es, sí, Harold, en ese sentido, entonces los invitamos, ¿verdad? En el caso de también tenemos lo que es el reglamento de facturación, que es el acuerdo 481-2017, ¿verdad? Donde ahí mismo incluso se establece lo que es la definición de honorarios profesionales. Correcto. ¿Verdad, Harold? Donde ya nos dice también que honorarios profesionales son, en ese sentido, lo ejercen todos los que son las personas naturales, que es algo también de aclarar, ¿verdad? Porque en ese sentido puede ser que en algún momento llegue un obligado tributario y nos pregunte, ¿verdad?, ¿puedo emitir recibos por honorarios? No, ¿verdad? ¿Y por qué le decimos que no? Porque ya nuestro reglamento de facturación nos lo establece, quiénes son los que pueden emitir este recibo por honorario, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, también los invitamos a que podamos ampliar nuestros conocimientos con este reglamento, ¿verdad? Otra característica también que tienen las personas por recibos por honorarios, y ahorita que menciona el régimen de facturación, es que solo vamos a ver esta modalidad de imprenta. Siempre vamos a tener que un recibo por honorario es emitido por una imprenta. Así es, si el recibo por honorarios únicamente es impreso por una imprenta, ¿verdad? Esto quiere decir que si usted es autoimpresor, este documento fiscal no lo va a poder emitir usted como autoimpresor, valga la redundancia, ¿verdad? Muy bien, las donaciones son deducibles para personas naturales, sin embargo, estas tienen dos condiciones. Primero, que las instituciones, pues tiene que ser el Estado, las municipalidades tienen que estar legalmente reconocidas por el Estado, y estas son a instituciones educativas, de fomento educativo, de beneficencia, deportivas o de fomento deportivo. Solamente a estas instituciones que acabo de mencionar, pues se podrá llevar este gasto como deducible, y pone otra condición, que no exceda el 10% de la renta neta gravable de una persona natural. Muy bien, también vamos a ver que tenemos como gastos deducibles las aportaciones hechas a las correspondientes instituciones para la obtención de jubilaciones, pensiones y montepíos. Entonces, si tenemos instituciones que corresponden para la formación de estos fondos que acabo de mencionar, son deducibles, siempre y cuando sean del periodo contributivo, que estén debidamente pagadas o incurridas. O incurridas, exactamente, que estén en ese sentido, ¿verdad? Entonces, y algo más, ¿verdad, Harold? Que agregar que tienen que haber sido dentro del periodo contributivo. Correcto. ¿Verdad? Para que sea legalmente reconocida y esté debidamente comprobada e incurrida, como lo mencionaba Harold, ¿verdad? He visto algunos, vamos a hablar también de los, por ejemplo, de las cuotas que se pagan a los colegios profesionales. Estas son deducibles de renta siempre y cuando pues este gasto sea en el ejercicio de la profesión. Y he visto en estas aportaciones que se hacen a los colegios profesionales que muchas tienen este fondo de pensiones
o incluso unos lo llaman como AFP. Estas no son deducibles porque, como dice la ley, son a las instituciones correspondientes para la formación de estos fondos. El colegio profesional es esto, un colegio profesional, no es una institución correspondiente para la formación de fondos de jubilación, pensión o montepíos. Solamente la cuota ordinaria de los colegios profesionales es la que se admite como deducible, porque he visto que hay muchos que pagan seguro médico, hay otras aportaciones que tienen para juntas, estos fondos que son para una AFP, pero el colegio profesional no las traslada a una institución que tiene el manejo de estos fondos, sino que lo tienen ellos. Entonces, atentos que estos fondos tienen que estar en una institución correspondiente para la formación de estos fondos. Muy bien, ya para finalizar y luego pasar a las consultas, que ya hay un gran equipo trabajando en la logística de poder llevar en vivo este Facebook Live, igual estamos muy agradecidos, pues la tarifa ya viene implícita en la declaración, ya no tenemos que realizar los cálculos, esto minimiza el error de dedos. Exactamente, y eso es una de las bondades que nos ofrece la nueva oficina virtual, ¿verdad? A partir de la salida que sabemos que fue en junio del 2024, ¿verdad, Harold? Entonces, en ese sentido, hablando un poquito de las bondades que nos ofrece lo que es la declaración de impuestos sobre la renta, es que la primera, como les mencionaba, ahora su declaración va a ser únicamente por medios virtuales y no va a requerir descargar ningún aplicativo. Esto quiere decir que desde su oficina virtual usted va a poder presentar su declaración sin necesidad de tener que abordar a otros aplicativos o a otras plataformas, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra primer bondad. También tenemos la bondad que, como mencionábamos, hablábamos de los gastos médicos de acuerdo a su edad, ¿verdad? Ya en nuestra declaración viene implícito, ¿verdad? Si usted tiene 40 años, le va a dar sus gastos médicos sin ningún comprobante alguno, ¿verdad? Usted no requiere tener ningún comprobante porque ya la ley lo establece y la misma declaración ya le va a otorgar esta deducción de 40,000. En el caso de que usted sea mayor de 60 a los 65, ¿verdad? Recapitulando, va a tener esa deducción de forma automática en su declaración por los valores de 70,000 lempiras. Y si es mayor a los 65 años, va a tener su deducción de los 110,000 por gastos médicos. Adicionalmente, ¿verdad? Ya va a venir la exención de los 350,000, ¿verdad? Correcto. O sea, ya va a poder verlos reflejados en su declaración. Otra de las bondades, ya entrando con lo que Harold les mencionaba, es que la tabla progresiva ya se encuentra implícita dentro de esta declaración. ¿Qué quiere decir? Que usted ya va a poder ver en qué rango está usted y cuánto va a ser su tasa de porcentaje de impuesto a ser calculado, ¿verdad? Entonces usted ya va a poder ahí incluso resolver esas dudas que algunas veces nos surgía. Decíamos, ¿por qué tengo que pagar tanto de impuesto? Entonces ya con la tabla progresiva, que la vamos a poder ver reflejada, incluso en la primera sección de esta declaración vamos a poder ver esta tabla. Usted ya va a tener esa oportunidad, ¿verdad? De ver, decir, ok, es que yo estoy en este rango, por eso me está calculando un 15% de mi renta neta gravable, ¿verdad? Y aparte de ello, también, ¿verdad? Vamos a tener ya vinculados con la cuenta corriente, Harold. ¿Qué quiere decir esto? Que con sus pagos a cuenta que usted haya realizado para el periodo 2024, siempre y cuando usted haya realizado sus pagos de acuerdo a sus cuotas, ¿verdad? Va a usted tener ya ese crédito en su declaración. Ya algo importante y que es de resaltar es que también en las retenciones del 12.5 y del 1% que les realizan normalmente a las personas que ejercen honorarios profesionales, ¿verdad? Tienen que insertar, esta casilla va a estar editable para el periodo 2024. Me parece ¿verdad? muy bien. Entonces, usted va a tener, siempre y cuando tenga lo que hablábamos, ¿verdad? Esté comprobado, o sea, quiere decir que usted tiene que tener su comprobante de retención, tal como lo establece el Código Tributario y también el Acuerdo 481-2017, que es el reglamento de facturación. Va a poder
gozar de esta retención, que esta retención del 12.5 sabemos que es un anticipo Correcto. al pago del impuesto sobre la renta. Y algo que he de aclarar, ya que hablamos del 12.5, ¿verdad? Es que todos tenemos que tener claros que cuando nos hacen una retención, siempre del 12.5 siempre estamos obligados a presentar nuestra declaración. La retención no quiere decir que nos estamos que estamos exentos de presentar la declaración, no, ¿verdad? Porque como lo mencionábamos, solamente es un anticipo. Al final, el pago del impuesto se va a determinar cuando nosotros presentemos nuestra declaración, porque puede ser que yo, como profesional independiente, tengo en diversos lugares diversos ingresos, ¿verdad? Al final yo lo voy a determinar hasta que yo complete mi declaración jurada. Entonces, hasta ese momento voy a poder saber si yo tengo un impuesto a favor mío o a favor de la administración. Un crédito a favor suyo. O pues un crédito, ¿verdad? Eso es muy importante lo que menciona Andrea, de poder consignar estos datos, pero sí necesitamos que tenga su comprobante de retención. Exactamente, sí. Cada agente de retención tiene que entregarle a usted un comprobante de la retención que le ha practicado. En el momento en que le retenga, tiene que entregarle este comprobante. Entonces, usted va a ir teniendo estos comprobantes de retención del 12.5, del 1%, y estos los tiene que consignar, como dice Andrea, está editable en la declaración jurada de renta. Exactamente, específicamente en la sección de crédito, Harold. Correcto. Ahí vamos a encontrar la casilla de retención del 12.5 por el artículo 50 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Correcto. Y si usted ha realizado pagos a cuenta, pues en este caso, si usted presenta sus constancias de pagos a cuenta vigentes, no sería sujeto a retenciones, ¿verdad? Pero si le hicieron retenciones, posiblemente es que no tenía su constancia de pagos a cuenta. Entonces, todos estos elementos son indispensables para que usted, pues, presente su declaración jurada antes del vencimiento, que recordémosle cuándo es el vencimiento y que ya se apresuren a hacer la declaración. Sí, claro, para que todos podamos cumplir en tiempo y forma, Correcto. Evitemos cualquier tipo de sanción u una omisión, ¿verdad?, que nos impida. Recordemos que al no presentar nuestra declaración, incurrimos lo que es primero en un omiso, Harold. Muy bien. Y esto quiere decir que esta omisión, al presentar nuestra declaración fuera del plazo que ya nos establece la ley, vamos a caer en una sanción. Entonces, los invitamos para que esta declaración sea presentada en tiempo y forma, y el plazo es el 30 de abril del periodo del año 2025, ¿verdad? Y este corresponde al periodo 2024, ¿verdad? Para que todos tengamos claro. Recordemos, ahorita estamos presentando periodo 2024. Siempre presentamos entre el 1 de enero al 30 de abril del año siguiente el ingreso del periodo anterior. Correcto. ¿Sí? Recordemos que el periodo fiscal o el periodo de cómputo del impuesto sobre la renta inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. Si tenemos aquí honorarios profesionales o estos profesionales independientes que iniciaron en marzo, mayo, junio, recuerden que finaliza el periodo fiscal el 31 de diciembre. Muy importante también que tienen que considerar, y esto es una recomendación, estar pendientes del vencimiento de sus honorarios profesionales, porque estos tienen que notificarse. Por ejemplo, si hoy vence mi recibo por honorarios, yo tengo que notificarlo los primeros 10 días del mes siguiente. Así es, tenemos los primeros 10 días hábiles del mes siguiente para notificar los documentos fiscales que hayan sido vencidos y no hayan sido utilizados, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, como mencionaba Harold, pues también tenemos que estar pendientes de nuestra fecha de vencimiento, de nuestro recibo por honorario, lo que conocemos comúnmente como el talonario, ¿verdad? Correcto, lo que conocemos comúnmente como el talonario. Entonces, estas son algunas recomendaciones que hacemos. Andrea, ¿alguien podría presentar hoy la declaración? Sí, la declaración está habilitada desde el 1 de enero, como lo mencionaba, de acuerdo al plazo que ya nos establece la misma Ley de Impuestos sobre la Renta, Harold. Entonces, si usted todavía no ha presentado su declaración, nosotros venimos a invitarlo a que la presente para evitar cualquier tipo de sanción. Si usted es un obligado que no cuenta con su contraseña tributaria, recuerde, puede restablecerla desde la oficina virtual, ¿verdad?
o abocarse a nuestras ventanillas, si usted lo considera necesario. Ya es lo que a usted se le facilite más, ¿verdad? ¿Hay algún tutorial en internet que me ayude con la presentación de esta declaración? Sí, e incluso tenemos en nuestros canales de YouTube videos tutoriales de impuestos sobre la renta de una persona natural, para que si usted tiene dudas cómo presentar esa declaración, puede abocarse a nuestros videos tutoriales. Así también nosotros estamos en una jornada de formación donde estamos desarrollando webinars en los diferentes meses antes del vencimiento, ¿verdad? Incluso esa semana tuvimos uno de persona natural, Harold, que se llevó a cabo, y los invitamos en todo caso que también para el mes de marzo vamos a tener un nuevo webinar para las personas naturales. Para todas esas personas que quieran pues mantenerse actualizados, tenemos un calendario de webinars, el cual pues está en la página del Servicio de Administración de Rentas. Usted va, se inscribe en la oferta académica que ofrece la administración, pues para hacer algunas consultas, como ya también lo dijo Andrea, asistencia, ¿verdad? El contribuyente está pues atento de poderle recibir con sus consultas. Tenemos tutoriales también que los pueden orientar. Recuerden, los honorarios profesionales no tienen la obligación de presentar sus declaraciones por medio de un perito colegiado. Ustedes lo pueden realizar y ahorrarse una platita. Sí, claro, Harold, incluso eso es una de las bondades también de la oficina virtual, ¿verdad? Porque ya viene de una forma más intuitiva. Eso quiere decir que usted, a través de nuestros tutoriales o abocándose a nuestras oficinas, le podemos mostrar cómo presentar su declaración, ¿verdad? Y de esta forma usted evitaría tener que pagar, ¿verdad? Es un gasto adicional que tendríamos que hacer en ese sentido. Entonces, usted, si usted es persona natural, puede perfectamente presentar su declaración sin requerir, en ese caso, un profesional contable, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a pasar a dar lectura a las consultas, ¿verdad? Más frecuentes. Sabemos que pues hay muchas consultas y nosotros pues vamos a dar respuesta a las mismas. Nos ayudan nuestras compañeras pues citando el nombre de la persona que hace la consulta y nosotros pues daríamos respuesta. ¿Empezamos entonces? Empecemos, sí. Ok, Mario Ávila nos dice: buenos días, me gustaría saber si ya no trabajo como independiente, ¿me pueden devolver todo lo que me retuvieron por medio de honorarios profesionales? En ese sentido, dando respuesta al señor Mario, si usted no trabaja como profesional independiente, tendríamos que saber por qué razón, ¿verdad? Porque podría ser porque usted ahora es una persona asalariada, podría ser porque dejó de percibir ingresos, que su contrato se terminó. Entonces, en ese sentido, si es porque usted pasó a ser persona asalariada, tendría que tener en cuenta dos cualidades, ¿verdad? La primera es que si tuvo el ingreso en el 2024 por honorarios y en ese mismo año pasó a ser asalariado dejando su ingreso por honorarios, estaría obligado a presentar su declaración. Sí. ¿Por qué, Harold? ¿Por qué? Porque tiene más de una fuente de renta. Vamos a ver, tiene honorarios profesionales y luego pasa a sueldos y salarios. Y el artículo 28 nos establece que cuando hay más de una fuente de trabajo, tiene que presentarse declaración. Y otra que continúa diciendo, satisfacer el pago del impuesto sobre la renta. Entonces, tenemos que unificar esos ingresos para ver si sobrepasa la base gravable del periodo. Exactamente. También mencionaba la otra, ¿verdad? Esa es la primera, ¿verdad, Harold? Porque como la pregunta sentimos que está generalizada, ¿verdad? Claro. La segunda puede ser que usted dejó de percibir ingresos por honorarios, se le terminó su contrato y en el 2024 no volvió a recibir ingresos. Y no sobrepasó la base. Y no sobrepasó la base. Entonces, en ese sentido, usted tiene dos opciones. Si ya no va a seguir utilizando recibos por honorarios, ya no quiere seguir ejerciendo como un profesional independiente para el periodo 2025, puede solicitar su baja de obligación. Claro. Por dejar de percibir ingresos por honorarios profesionales, ¿verdad? O en ese sentido, si usted quiere seguir ejerciendo, entonces, y en el 2024 no superó la base, no llegó al mínimo exento,
tiene que presentar una suspensión de la obligación. Si en ese sentido no supera el mínimo exento y quiere seguir ejerciendo para el periodo 2025 como un profesional independiente. Pero sí, Mario, presentar la declaración y ahí presentar las retenciones que le fueron efectuadas para poder comprobar efectivamente si hubo un pago indebido y procede la devolución. Exactamente, sí. Muy bien. Sandra Beatriz nos dice, quisiera saber si a un profesional de honorarios profesionales se le reconocen gastos por secretaria y pago de arrendamiento de local. Sí, sí, claro que sí. Por ejemplo, el pago de la secretaria pues es necesario para producir ingresos y el pago del local también. Lo que sí se va a solicitar es el debidamente comprobado. Si usted está alquilando un local, pues tiene que tener facturas de que está alquilando ese local. Y la secretaria pues la puede incluir en planilla. Exactamente. Y no hay ningún problema. Sustenta o justifica el gasto. Carlos Alvarado nos dice, yo soy abogado, pero en realidad no me dedico a la profesión desde hace 2 años. Incluso estuve desempleado ese tiempo. Desde enero de 2025 comencé nuevamente a laborar y estoy bajo subordinación. ¿Cómo hago el trámite? El trámite para darle de baja. Porque pues, él es abogado y dejó de trabajar 2 años. Ok, bien. En el caso, vamos a ver, renta descansa sobre el principio de habilidad o capacidad de pago. Sí. Para el 2024, que es el periodo que ahorita pues estamos declarando, pues él tendría que incluir los ingresos que él tuvo. En este caso, como nos acaba de manifestar, no tuvo ingresos, pero sí haber obtenido gastos, si es que solicitó recibos por honorarios. Entonces presentar la declaración con estos gastos que fueron y presentar. Y ahora que está bajo subordinación, que nos imaginamos que está por sueldos y salarios, entonces presenta la baja a la obligación, notificando a la administración que ahora está bajo la modalidad de sueldos y salarios y procede. Exactamente, si ya está como sueldos y salarios, presenta su notificación de baja de obligaciones y importante, esta la pueden presentar tanto por el medio virtual como por el medio presencial. El medio virtual necesita ingresar identificado a la oficina virtual, es decir, que usted requiere ingresar con su RTN y su contraseña tributaria y desde este medio va a poder presentar esta notificación de baja de obligaciones por ser asalariado sin necesidad de tener que movilizarse a una de las oficinas, ¿verdad? Pablo Yuc nos dice, si soy docente como actividad principal y tengo recibos por honorarios, ¿cómo se hace la declaración? Ok, si usted es docente en el ejercicio de sus funciones y tiene ingresos por sueldos y salarios, el artículo 7 de la ley de renta dice que está exento el pago del impuesto. Entonces esto lo va a declarar como ingresos no gravados, que ya la declaración tiene. Y si tiene ingresos por honorarios profesionales, lo va a incluir en esta casilla. ¿Por qué tiene que presentar declaración? Pues porque sale dentro de la excepción del artículo 28. El artículo 28 dice que cuando hay más de una fuente de trabajo, pues estoy obligado a presentar mi declaración jurada. Entonces, en ingresos no gravados, sus ingresos de sueldos y salarios por el ejercicio de la profesión de docente, y si tiene ingresos por honorarios, ahí los incluye y presenta su declaración. Sí. Okay. William Navarro nos dice, en el caso que un profesional del derecho me cobra por sus honorarios 5.000 empiras, pero no me presenta un recibo de honorarios con CAI, ni la constancia de pagos a cuenta, ¿bajo qué artículos y qué porcentaje debo retenerle? Y a nivel de declaración, ¿dónde lo reporto? Ok, Pablo, si usted el 12.5 solo lo puede retener si es persona jurídica. Si es persona natural, no puede aplicar retenciones. Así es, y eso ya nos lo establece el artículo 50 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, ¿verdad? Y, Pablo, si no le presenta un recibo por honorarios este abogado, pues usted no podrá sustentar su gasto. Exactamente, porque es lo que hablábamos, ¿verdad? Sí. Tiene que estar debidamente comprobado, ¿verdad? Entonces, pagaría sin sustentar el gasto y si usted es persona natural,
no puede hacer la retención. Si usted es persona jurídica, pues sí tiene que retener, porque no va ligada la retención a un comprobante fiscal, sino que si usted es persona jurídica y alguien le presenta el servicio por honorarios profesionales y no le presenta ni constancia de pagos a cuenta, tiene la obligación de retener el 12.5. Vanessa nos dice, ¿qué pasa si en un año no se presentó ningún servicio profesional y no se tuvo ingreso por honorarios profesionales? ¿Cómo debo presentar mi declaración? En ese sentido, Vanessa, si usted no tuvo ningún ingreso para el periodo 2024, tiene que presentar la suspensión de su obligación para evitar omisiones, ¿verdad? Y esta siempre debe ser presentada dentro del plazo que ya nos establece la ley, a más tardar el 30 de abril del 2025, ¿verdad? Codetur nos pregunta, las personas que tienen honorarios profesionales y también son comerciantes individuales, ¿de qué forma se realiza la declaración? Sería por ingresos mixtos, ¿verdad? Ya la declaración de renta establece las casillas de los ingresos por actividad mercantil, por servicio, por honorario profesional, por sueldo, por alquileres y otros. Entonces usted va a buscar la casilla de donde procede la fuente de renta. Así es, sí. En este caso sería un comerciante individual, pues sería una actividad mercantil o de servicio. O por servicio, sí. Y honorario profesional. Entonces a eso nosotros le denominamos ingresos mixtos. Así es, Harold. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Lo que procede es presentar su declaración como comerciante individual con sus ingresos mixtos, ya sea que estos deriven, como mencionaba usted, de un ingreso por actividades mercantiles, un ingreso por alquileres, puede ser que usted tiene una cuartería en alquiler, ¿verdad? Y también adicional presta sus servicios profesionales. Entonces, ahí ya nuestra declaración se encuentra estructurada para que usted pueda, en la sección de ingresos, declarar sus ingresos mixtos y por qué actividad económica los ha percibido, ¿verdad? Y ya el ingreso 1 nos dice que el impuesto sobre la renta proviene de los ingresos provenientes del capital, del trabajo o la combinación. O la combinación de ambos, que es en el caso del comerciante individual, ¿verdad? Viene de la combinación de ambos. Nos dice Angie Martínez, soy comerciante individual, hago mi declaración de impuestos mes a mes, pero quiero saber si la declaración de impuestos sobre la renta requiere un profesional de la contabilidad o la puedo hacer yo sola. Como comerciante individual, el artículo 27 le obliga a tener o presentar su declaración con un perito colegiado. Sí, en ese sentido, ya como es un comerciante individual, le va a requerir lo que son sus estados financieros. Correcto. Y en ese sentido, tiene ella primero que presentar sus estados financieros y posteriormente presentar su declaración de impuestos sobre la renta. Y ya en su declaración viene incorporado los datos, una sección que dice datos del contador, que ahí incluiría los datos del contador que le preste servicio nombre, apellido, contable. Número de colegiación. En ese sentido, sí, vamos a solicitarle lo que es su nombre, su RTN y su número de colegiación. José Silva dice, ¿es necesario hacer la declaración del impuesto sobre la renta si estoy en proceso de cierre de la empresa? Sí, o sea, ok, va a declarar el 2024. Si no ha cerrado, tiene que declararlo. Si no lo ha cerrado, es que ahí habría varios factores, ¿verdad? Podríamos decirlo así, porque si usted viene y nos dice, presenta su cese de actividades, y nos dice que cerró actividades en diciembre de 2024, ¿verdad? Nos está diciendo que hubo una actividad de enero ingresos a noviembre, ¿verdad? Correcto. Entonces tendría que presentar su declaración en ese sentido. Va a presentar su notificación de cese de operaciones de acuerdo a la fecha de su disolución, de su documento, y va a presentar su declaración del periodo corto correspondiente al 2024. Incluso para obtener el cese, pues no tiene que tener ninguna obligación pendiente con la administración tributaria. Así es, tiene que estar ya solvente, ¿verdad? No tiene que existir omisos. Correcto. ¿Sí? Giselle Contreras dice, si voy a solicitar los recibos por honorarios por primera vez en el mes de marzo del 2025, ¿estoy obligada a declarar lo ingresado hasta el 30 de abril del 2025 o la obligación correría hasta el 30 de abril del 2026? Bien, como lo acaba de mencionar, sería hasta el 30 de abril
del 2026. Vamos a ver, el periodo de cómputo del impuesto sobre la renta inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. Entonces, ahorita estamos declarando 2024 porque ya finalizó el periodo fiscal. Así es, sí. Entonces, yo declaro lo que ocurrió en el año anterior. En este caso, Giselle, si saca en marzo sus recibos por honorarios, corresponde la obligación de liquidar el impuesto sobre la renta del 1 de enero al 30 de abril o siguiente día hábil del periodo fiscal, del 2026. Así es correcto, Carol. Esperamos pues con eso haber aclarado ya la duda de Giselle, ¿verdad? Gabriela Montes dice, con la nueva plataforma, ¿debería aceptar los datos de la plataforma antigua o se debe activar de forma presencial en las oficinas del SAR? Si me vuelve a repetir la pregunta. Dice, con la nueva plataforma, ¿debería aceptar los datos de la plataforma anterior o se debe activar de forma presencial en las oficinas del SAR? En ese sentido, no comprendo bien la pregunta que nos está mencionando, ¿verdad? Entonces, lo que sí podríamos decirle a Gabriela, orientado en lo que nos está preguntando, ¿verdad?, es que con la nueva plataforma, si usted ya había adquirido sus recibos por honorario, ya era un obligado tributario activo, le llamamos nosotros, porque ya usted encuentra registrado en nuestro sistema, ¿verdad?, su obligación de impuesto sobre la renta se le va a reflejar en la nueva oficina virtual de forma automática como una declaración pendiente, ¿verdad? Ok. Nos dice Elsie Perdomo, si ya tengo un trabajo fijo donde me deducen impuestos, puedo tener facturas, recibos por honorarios por otros trabajos, soy arquitecta. Sí, problema. en ese sentido sin ningún problema, porque hablábamos, ¿verdad? Puede que una persona natural tenga ingresos mixtos, incluso decíamos, si usted puede ser que usted sea asalariada, pero también preste sus servicios profesionales, ¿verdad, Harold? Entonces, en ese sentido, usted va a estar obligado a presentar su declaración, porque ya en el artículo 28 de la Ley de Impuestos sobre la Renta nos dice que en el caso de tener más de una única fuente de ingreso y que no haya sido debidamente ya retenido, ¿verdad?, por la retención en fuente que conocemos, entonces usted estaría obligada a presentar su declaración por ambos ingresos, y sí, perfectamente puede tener ambos ingresos por cualquiera de las actividades económicas que... La ley de renta no limita a mantenernos en una fuente de ingresos, incluso pues admite más de una fuente de renta. Entonces es muy importante, si usted tiene sueldos y salarios y dice pues yo también puedo saliendo de aquí hacer unos proyectos, entonces comienza y solicita también sus recibos por honorarios, y si es sujeto a retención, entonces tiene que presentar una declaración por ingresos mixtos. La retención en la fuente que le aplicaron la incluye como crédito. Y si fue objeto de retención del 12.5 o el 1%, también va como crédito. Entonces, le invito a Andrea, que sí, pues, ¿Andrea qué se llamaba? No recuerdo. Elsie, le invito a Elsie que, si pues solicita estos, también reciba el webinar de ingresos mixtos, ¿verdad?, para que se vaya orientando cómo es que va a tener que presentar ella su declaración. Así es, Harold, sí. Maribel Urbina, si estoy afiliada al COPUC y también en el Colegio de Contadores, ¿puedo tomar ambos pagos de estas colegiaturas como deducible de renta? Muy bien, el artículo 71 del reglamento habla de gastos ordinarios, justamente para estos profesionales. Dice a las personas en el ejercicio de una profesión, arte, oficio o explotación de un taller, serán los gastos ordinarios. Al tener la palabra ordinarios, entonces solamente la administración le va a admitir uno. Como consejo le daría, y ella por lógica lo sabe, que va a tomar el que sea pues mayor, pero al establecer gasto ordinario no podemos incluir un extraordinario. Entonces solamente con un colegio, ¿verdad?, con un colegio profesional se le va a permitir que lleve este gasto deducible, porque dice la palabra ordinario. Ordinarios, exactamente, sí. Marcio Rivas nos dice,
una asociación civil que brinda servicios de asesoría puede solicitar los recibos por honorarios profesionales y qué debe presentar para no ser sujeto de la retención de honorarios por ser exonerado. Bueno, muy bien, interesante la pregunta, sí, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, le damos respuesta al señor Mario, indicándole que si es una asociación civil, no puede obtener recibos por honorarios, porque ya el acuerdo 481-2017, que es del reglamento de facturación, ya nos dice que el recibo por honorarios solamente puede ser emitido por personas naturales. Es exclusivo, ¿verdad?, de personas naturales. Así es, sí. Entonces no podría él obtener estos recibos por honorarios, él tiene que emitir facturas. Tendría que emitir facturas por los servicios que presta. Ok. Nos dice Ayala Guevara. Ok, dice, consultarles lo siguiente. Dice, es obligatorio que una persona que tiene empresa y que de eso declara lo de su negocio al SAR, pero también labora como médico en una red descentralizada de salud, laborando 8 horas, se le puede admitir una constancia de pago a esa cuenta para no deducirle de su salario si ganara un salario de 30.000 lempiras. Muy bien, muy importante. El artículo 28, que es donde nace la obligación de retener la fuente, en ningún momento menciona que a la retención en la fuente no se le aplicará retención si presenta una constancia de pagos a cuenta. Retención en la fuente tiene que aplicarse sí o sí si proyectando los ingresos anuales sobrepasa la base gravable del periodo que se está cursando. Retención en la fuente sale de lo que conocemos de primero el cómputo y luego presentar declaración. Retención en la fuente se va pagando, se va anticipando el impuesto conforme se va cursando el periodo. Entonces, muy buena la pregunta, no es del tema, pero quiero que se lleven esto. Los pagos a cuenta no aplican a retención en la fuente. Los pagos a cuenta solamente aplican para evitar la retención del 12.5 y del 1%, nada más. Nada más, Harold. Entonces es muy importante la pregunta, ¿verdad?, que nos han realizado para que todos quedemos claros. Incluso es una pregunta frecuente, sí, ¿verdad?, que hemos tenido, ¿sí? Carlos Moncada nos dice, ¿a dónde debo acudir para poder obtener mi recibo por honorarios profesionales y qué requisitos debo presentar? Ok, Carlos, en ese sentido, usted primero tiene que, si usted no cuenta con su RTN, ¿verdad?, debe de abocarse a una de las ventanillas de asistencia al cumplimiento. Le van a solicitar como requisito su DNI, un documento que compruebe su domicilio, que este puede ser un recibo de servicios públicos o de servicios privados, por ejemplo, del SANA, de la ENE o del pago del internet, si usted tiene este tipo de servicios, ¿verdad? Y importante, tiene que tener o contar con un correo electrónico que esté activo. ¿Por qué? Porque a través de se le va a habilitar o a brindar lo que es su contrato de adhesión para que pueda tener el acceso a la oficina virtual. Correcto. Y a través de esta modalidad, usted va a poder tener acceso a los diferentes servicios virtuales que está ofreciendo la administración tributaria, ¿verdad? Y desde ahí solicitar, pues, sus honorarios profesionales a una imprenta ya certificada. Una imprenta ya certificada, e incluso usted, una vez ya realizado su trámite en ventanilla, lo primero que va a hacer es abocarse al Departamento de Asistencia al Cumplimiento, ¿verdad?, ya con los requisitos que hemos mencionado. Una vez ya le han brindado su contrato de adhesión, usted ya ha obtenido su contraseña tributaria, entonces usted va a poder hacer la solicitud a cualquiera de las imprentas certificadas. Usted se preguntará, ¿dónde encuentro las imprentas certificadas? Como yo sé qué imprenta está certificada, ¿verdad? Entonces, en la misma oficina virtual, usted va a poder tener acceso a todas esas imprentas que están certificadas. Incluso, ¿aparece la dirección? Aparece la dirección y aparece también el número telefónico. Yo puedo incluso llamar a la imprenta y preguntarle si yo quisiera temas del precio, ¿verdad? Yo puedo decirle, ok, ¿a cuánto me hace usted 50 recibos por honorario, ¿verdad? Y ahí, pero ya va dependiendo de cada uno, ¿verdad? Pero eso es solo una herramienta para que ustedes puedan hacer uso de ella.
Leo Rubio nos dice, me gustaría saber si yo tengo un grupo musical y hago eventos varios, lo que tengo son recibos por honorarios. Estoy constituido como comerciante individual, pero no sé si es preferible facturar como persona natural o al menos saber qué diferencias habría. Bien, Leo Rubio, el recibo por honorarios tiene una ventaja bastante significativa ante la factura, y es que este está exento del impuesto sobre venta. Entonces, esa es una ventaja bastante significativa, ya que el rubro que él me menciona, pues no lo menciona el artículo 15 de la ley de ventas, por lo cual pues estaría grabado con el impuesto. Entonces, eso es, y también la factura tiene que estar presentando mes a mes su declaración, ¿verdad? Entonces, esas serían como algunas diferencias que cabe mencionar. Sí, y ahí también cabe mencionar, ¿verdad?, que él tendría que ver las actividades, porque puede ser que algunas veces usted solo esté prestando el servicio, ¿verdad?, claro, como una persona natural. Correcto. Pero por lo general, este tipo de servicios o actividades que realizan, también la persona realiza la compra de sus propios insumos, ¿verdad? Entonces ahí ya también hablamos, como decía Harold, de los servicios grabados, ¿verdad? Y pues recordemos que el músico pues está dentro de lo que es el concepto de recibo por honorarios, que es un profesional, una persona que dedica al ejercicio de una profesión, arte u oficio, o explotación de un taller. Entonces, en el arte, pues ahí va el músico. Bien, les invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales para que estén pendientes de temáticas relacionadas con el impuesto sobre la renta, que estamos a nada de pues llegar al vencimiento. Muy bien, entonces una consulta más, porque ya el tiempo pues se está agotando. Como saben, también esto queda grabado y ustedes lo pueden ver otra vez o recomendarlo. Paola Chávez nos dice, si para mi declaración de este año fiscal mis ingresos por honorarios son mucho menor que lo declarado el año anterior y he pagado lo que se proyectaba, iba a facturar, ¿cómo debo proceder? Sí, en ese sentido, ¿verdad?, dando respuesta a Paola, ¿verdad?, no sabemos si ella nos está haciendo la pregunta en función de las retenciones probablemente que le pudieron haber realizado a ella, y los anticipos que en ese caso le van a generar un crédito y probablemente, según ella lo indica, le genere un saldo a favor, ¿verdad? Entonces, si sus ingresos le generan un saldo a favor para el periodo 2024, usted puede arrastrar este crédito para el siguiente periodo, por si llegara a generar un impuesto a pagar, le va a cubrir ese impuesto. O bien, ¿verdad?, puede usted solicitar la devolución de ese impuesto siempre y cuando sus retenciones estén debidamente comprobadas, ¿verdad? Es muy importante lo que menciona Andrea sobre esto. Podemos tener un crédito a favor nosotros y mantenerlo hasta agotarlo. Podemos irlo arrastrando año con año, o el proceso de devolución. Para un proceso de devolución, pues se va a ir por pago indebido, hay que pagar 200 lempiras y presentar a la administración tributaria todo de dónde se origina este crédito. Entonces, como bien lo dice Andrea, pues tengo que tener mis comprobantes de retención, ¿verdad?, mis recibos por honorarios, para poder demostrar ante la administración tributaria que tengo este crédito y el cual estoy pidiendo la devolución del mismo. Entonces, también muy importante que tengan esta información. Otro dato muy importante: como ustedes emiten recibos por honorarios y también obtienen facturas para sustentar el gasto, es muy importante que esta información la custodien hasta por 5 años. Pendientes, siempre sépanlo, pendientes de los vencimientos de sus recibos por honorarios para evitar sanciones. Y si van a modificar información, ¿verdad?, en la 410, o ya cambiaron, por ejemplo, cambiaron de teléfono, cambiaron de correo. De correo electrónico, que es muy importante, sí, ¿verdad? Si ustedes cambian de correo electrónico, recuerden que no van a poder
restablecer su contraseña tributaria en dado momento de que a usted se le olvide o haya sido bloqueada por alguna razón, ¿verdad? Y todo esto tiene que notificarse a la administración tributaria. Así es, sí. ¿Verdad? Cualquier cambio que realicen debe ser notificado mediante una actualización de RTN, cambio en sus datos, ¿verdad? Y muy importante, y les recomiendo que entren en alguna capacitación de facturación para que vean los requisitos mínimos que también necesitan sus recibos por honorarios. Por ejemplo, tiene que aparecer su nombre, su profesión y todos los requerimientos mínimos para evitar sanciones en un futuro, que son obligaciones formales, estas las que estamos hablando. Bien, hasta aquí llegamos, Andrea. Les invitamos a estar pendientes de las redes sociales, del calendario de los webinars que se publican mes a mes. Vamos a campaña de rentas en marzo y abril. Va a haber asistencia en centros comerciales. Mesas de ayuda vamos a tener, ¿verdad? En las cuales ustedes van a poder abocarse. Si usted como persona natural todavía va a tener dudas cómo presentar su declaración, puede llegar a nuestras diferentes mesas de ayuda, por lo que les estamos invitando a seguirnos en nuestras redes sociales para que usted pueda tener el acceso a la ubicación de estas mesas y poder cumplir con esta obligación, ¿verdad? Asimismo, nuestras ventanillas, recuerde que están habilitadas de lunes a viernes en un horario de 8 a.m. a 4 p.m., ¿verdad? Muy bien, entonces Andrea Bindel, muchas gracias por toda la aportación. Andrea tiene mucha experiencia, más de 8 años de estar en asistencia al cumplimiento, ha hecho carrera aquí. Muy agradecido, esperemos pues volverla a tener en estos espacios, ya que el conocimiento de Andrea pues es bastante, y yo agradecerles pues por este espacio y nos seguiremos viendo en futuros Facebook Live o webinars. Muchas gracias, Harold. En ese sentido, pues de mi parte también ha sido un placer haber compartido esta jornada formativa, ¿verdad? La cual esperamos pues haya sido de mucho provecho. Ha sido un gusto.